La lección de hoy es la número 15 del libro de Ezequiel y comprende los capítulos 19 y 20 de este libro. El capítulo 19 lleva por título Lamentación sobre los príncipes de Israel y el capítulo 20 lleva por título Modo de proceder de Dios con Israel. Así que vamos a ir directamente al capítulo 19, que tiene 14 versículos, y vamos a ir viendo de qué se trata este capítulo. Recuerden que Ezequiel, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Quién es Ezequiel? Es un profeta. Es un profeta que ha sido tomado cautivo junto con parte del pueblo de Judá, llevado a Babilonia, pero no precisamente a la ciudad, sino que lo dejaron junto a este pueblo que habían llevado cautivo, lo dejan a orillas del río Quebar. Y ahí, ¿por qué los dejan ahí? Porque ellos van a estar ocupados como cautivos de Babilonia en ese espacio de tierra que les dejan para ocuparse de la agricultura y de la ganadería. Ellos iban a estar como siervos de, en este caso, de Nabucodonosor, que los tomó cautivos, van a quedar ahí en ese espacio. Y en ese espacio es cuando Dios le comienza a hablar a Ezequiel. Primero, en medio del dolor, en medio de la aflicción de Ezequiel, de haber sido tomado cautivo y haber sido llevado a tierra extraña, Dios le muestra su amor, que aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, Dios siempre está presente. Y aunque nosotros no veamos nada, como dicen algunos, no vemos ni la luz al final del túnel, siempre Dios va, cuando nosotros creemos en Él, Él nos toma de la mano y nos hace transitar por ese sendero. Salmos 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y a veces se nos olvida esa palabra que debiera ser como nuestro baluarte y nuestro estandarte en los tiempos difíciles. Sí, porque es una promesa. En sí, toda la escritura es una promesa de parte del Padre y que por lo general es en beneficio de nosotros. Por eso tenemos que tener la capacidad de leer, estudiar y apropiarnos, ¿cierto?, de esas promesas que Él nos ha hecho. Dicho esto, entonces, y ya que estamos todos listos con el capítulo 19 del libro de Ezequiel, vamos a ver que en este capítulo 19 lo vamos a dividir en dos secciones, por llamarlo así. Del versículo 1 al 9 vamos a ver la lamentación sobre los príncipes de Israel, y del versículo 10 al 14 vamos a ver la lamentación sobre la tierra de Judá, el reino del sur de Israel. Así que vamos a ir a la lectura del versículo 1 al 9. Alejandro, por favor. Ok, nos situamos entonces en Ezequiel, capítulo 19, del 1 al 9. Dice así: pero tú, hijo de hombre, entona una elegía por los príncipes de Israel, y di, ¿qué es tu madre cachorro de león? Echada entre los leones y entre las leonas, crió a sus cachorros. Uno de sus cachorros creció y llegó a ser un león. Aprendió a desgarrar la presa y devoró hombres. 4. Las naciones escucharon su fama y fue capturado en su red, y lo llevaron con freno a la tierra de Egipto. Al ver su madre que ella había sufrido y que había perdido su esperanza, tomó a otro de sus cachorros y lo convirtió en un león. Y él caminaba entre los leones y llegó a ser un león. Aprendió a desgarrar la presa y devoró hombres. Anduvo en su fortaleza, destruyó ciudades y asoló la tierra por completo con el ruido de su rugido. Entonces las naciones se juntaron contra él de las ciudades de alrededor y extendieron su red sobre él y fue atrapado en ella. 9. Lo metieron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo metieron en la prisión para que su rugido no volviera a escucharse en los montes de Israel. Vamos a ver de qué se tratan estos primeros 9 versículos.
La tribu de Judá, cada tribu tenía estandarte. Mm. Y la tribu de Judá tenía un estandarte. Y el estandarte de la tribu de Judá era un león. Aquí estamos hablando de Judá, de los que estaban en Jerusalén. Y ellos habían crecido, se habían hecho un reino. Este león había tenido reyes, a eso se refiere, que habían gobernado a este pueblo, pero esos reyes, cada uno de esos reyes, dice la escritura, que fue peor al anterior, porque no siguieron ni obedecieron las órdenes de Dios. De hecho, para el Padre, para Yahweh, para Dios, ¿verdad? No estaba en su pensamiento poner un rey, ¿cierto?, sobre su pueblo Israel. El pueblo debería haber entendido que solo bastaba Dios como supremo mandamás, como el dador de todo. Pero ellos, ¿cierto?, en su desviación, en su andar en tiniebla, en desviarse de los caminos del Padre, decidieron pedir tener rey. Parecerse las ciudades a los vecinos. A los vecinos. Exacto. Y vamos a ver acá, mientras seguimos en la clase, vamos a dar unos versículos para que los tengan listos cuando les pida leerlos. Alejandra, Mateo 23, del 37 al 39. Alejandra, Mateo 23, del 37 al 39. Iris, Primera de Pedro 5, 7. Iris, Primera de Pedro 5, 7. Dati, Segunda de Timoteo 4, 18. Dati, Segunda de Timoteo 4, 18. Y el delegado de la familia Bello Chávez, Segunda de Tesalonicenses 3, 3. Segunda de Tesalonicenses 3, 3. Entonces, del versículo 1 al 9 fue un lamento del Señor mismo. En realidad, vamos a ver que más abajo se le llama endecha. Endecha es una canción triste, un lamento. Y es el mismo lamento que más tarde íbamos a ver en Jesús por Jerusalén, por la gente de Jerusalén. Mire, Mateo 23, del 37 al 39. Alejandra, si lo puedes leer, por favor. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y aquí es lo que estamos viendo en Ezequiel, no es distinto. Aquí el Señor, a través de Ezequiel, está lamentándose de la condición de Judá, que habiendo sido una nación próspera, una nación que levantó envidia de sus vecinos, una nación que era protegida de parte de Dios, se rebeló en contra de Dios. Así es. Y Dios la tuvo que castigar. Y lo tuvo que castigar, y en el versículo 9 lo explica claramente. Sí. ¿Lo puedes leer? Sí, dice: y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Y eso es lo que sucedió con la casa de Judá. Fue tomada prisionera. Y vemos acá que Dios estaba lamentando por los príncipes de Judá
a través de este mensaje que da a través de Ezequiel. El Señor acá está expresando misericordia y dolor, porque Él desde un principio tenía un plan trazado y sabía que el pueblo se iba a desviar, que el pueblo se iba a rebelar, pero hemos visto que una y otra vez Dios muestra su misericordia. Y así como vimos a Jesús también llorando, lamentándose sobre Jerusalén, ¿usted cree que Dios se preocupa por usted? Por supuesto. ¿Creemos realmente que Dios está ocupado en nosotros? Dios sí, por supuesto, Él tiene su mirada puesta sobre nosotros y se preocupa por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:7. Iris, por favor. Ya, amén. Amén. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿En Mm. quién tenemos que poner todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades? En Jesús, en Yahshua, porque Él se preocupa por nosotros. Aquí la mayoría, ¿cierto? Cada uno de nosotros ha vivido la experiencia de ser sostenido y entender, ¿cierto?, que Él se ha preocupado de nuestras vidas en cada minuto. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Amén, dice. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Quién nos cuida tanto físicamente como espiritualmente? El Señor. Amén. Por eso debemos estar bajo su protección, no salirnos de sus alas. Dice que con sus alas nos cubre y no salirnos de su protección. Segunda de Tesalonicenses 3:3, delegado de la familia Bello Chávez. Amén. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Amén. Cuando Ezequiel comenzó a hablar del león, se estaba refiriendo a Judá, cachorro de león Judá. Esta fue la forma en que fue señalado por Jacob cuando bendijo a sus hijos. Génesis 49:9. Ahí lo pueden ustedes revisar la bendición que Jacob le da a Judá. En Números 23-24 leemos: este pueblo como león se levanta, como león se yergue. ¿A quién se está refiriendo? A la tribu de Judá. Así es. El Señor Jesús fue llamado también el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5 dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí, súper importante entender que nuestro maestro, que Yahshua, Jesús, ¿verdad? Él era judío. Él pertenecía a la tribu de Judá. Y siempre nosotros hemos repetido, cuidado con ese espíritu antisemita, porque usted un día va a tener que darle cuenta, ¿cierto?, a Yahshua, a Jesús. Y espíritu antisemita en nosotros no puede haber, ¿cierto? Al contrario, la Escritura demanda que nosotros debemos orar por los de Judá, por los judíos, ¿verdad?, que en este minuto todavía tienen una venda y no han podido, ¿cierto?, o no han querido reconocer a Jesús, a Yahshua, como su Salvador. Exactamente, y no olvidarnos que la Escritura, y él lo dice cuando Jesús se acerca a la samaritana en Juan capítulo 4, usted lo puede leer, le dice: la salvación viene de los judíos, Así es, porque así estaba escrito. así es. Nosotros no podemos tener un espíritu antisemita, pero tampoco irnos al otro extremo, como está pasando con algunas personas de ciertas corrientes cristianas que se están judaizando y están negando al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios mismo.
No, nosotros creemos en Jesús, creemos en Yahshua y creemos que Él es Dios mismo y creemos que Él vino a salvarnos. Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser súper claros en esto. Nosotros realmente hemos aceptado un maestro que a través de la escritura nos muestra su amor y su misericordia. Y esta escritura fue escrita para hebreos. Sí. ¿Y qué es un hebreo? Un hebreo es alguien que cruza. Y nosotros hemos cruzado de muerte a vida. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Por lo tanto, bendito momento en que Yahshua llegó a nuestras vidas. Amén. Barbarita, por favor, capítulo 19 de Ezequiel, del 10 al 14. Dice así: tu mamá es como una vid fructífera, porque estaba plantada cerca de los canales de irrigación. Es fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus fuertes ramas crecieron muy altas y se convirtieron en cetros de gobernantes. Creció tanto que llegó hasta las nubes. Era tan alta que se veía desde lejos. Se notaba porque era un árbol frondoso, pero Nira fue desenraizada y arrojada al suelo. Luego el caluroso viento del oriente marchitó sus frutos, haciéndolos caer del árbol y secándolos, y las ramas fuertes fueron destruidas en el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra árida y reseca. El fuego sale de sus ramas y consume sus frutos, de manera que ya no tiene ramas fuertes, ni ningún cetro sale de sus ramas. Este es un canto fúnebre y debe cantarse como tal. Sí. Este fue el lamento sobre la tierra de Judá. Ese pueblo llegó a esta tierra y Dios lo bendijo. Hemos visto que la vid acá en el libro de Ezequiel, lo vimos en Isaías, se refiere a Israel. Este pueblo que Dios tomó para sí como su tesoro preciado, que llegó a esta tierra que Dios le había prometido, Dios los bendijo, fueron como una vid plantada en aquella tierra, pero por su desobediencia, por su rebeldía, Dios la arrancó y ellos fueron conducidos al cautiverio. Tanto la casa de Israel, que eran las 10 naciones que fueron tomadas por los asirios y llevados al norte, como la casa de Judá, que fueron cautivos y llevados al sur y tomados cautivos por Babilonia. Vamos a ver que esta es una canción triste, como decía la versión que estaba leyendo Barbarita, la versión actualizada, un canto de lamento, porque está describiendo la sórdida historia de esta nación que Dios sacó con mano poderosa de Egipto. Fue una nación que Dios hizo un pacto con ellos, un pacto perpetuo, pero que ellos rompieron. Y lo rompieron continuamente, no solamente una vez, sino que vez tras vez se rebelaron en contra de Dios. ¿Cuántas veces Dios trayéndolo, bajándolo a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor advirtiéndonos o dándonos señales, hemos desobedecido su voz y la consecuencia que hemos tenido ha sido triste? Y aquí no es distinto. Y vamos todos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Es un libro también escrito por el profeta Jeremías. Y vamos a ver algunos trazos de este cautiverio, de esta situación que ellos están viviendo
y cómo la están ellos sintiendo. Mire, Lamentaciones capítulo 1, del 1 al 5. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. La aflicción de Israel tenía una causa. Sí. Y la causa era Su constante desobedecer a lo que el Padre ya le había dejado planteado en sus instrucciones, en sus mandatos. ¿Se recuerdan que el Padre les dice, ni los paganos, o sea, ni los otros pueblos que están a su alrededor, ¿cierto?, que adoran ídolos, se han vuelto, ¿verdad?, o son tan falsos, son tan pecadores como ustedes? O sea, a ese nivel llegó Israel, a pecar y a desobedecer al Padre. Así es. Lamentaciones 2, del 1 al 3, también nos da otra descripción de la situación de Judá. Amén. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Ustedes pueden después leer todo el libro de Lamentaciones y ver la situación triste de esta ciudad. Vamos entonces al capítulo 20. Vamos a ver el modo de proceder de Dios con Israel. Del versículo 1 al 9 Alejandro y del 10 al 18 el Dati. Bien, seguimos avanzando entonces, nos situamos en el capítulo 20 de Ezequiel, del 1 al 8. Dice así: y sucedió en el 7º año, el día 10º del 5º mes, que llegaron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahweh, y se sentaron delante de mí. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de los hijos de Israel y diles: así dice el Señor de señores, ustedes vienen a consultarme, vivo yo, declara el Señor de señores, que no les daré respuesta. Júzgalos, hijo de hombre, y muéstrales la abominación de sus padres, diciéndole: así dice el Señor de señores, el día que yo elegí a Israel, juré a la descendencia de la casa de Jacob, y me manifesté a ellos en la tierra de Egipto, y juré, diciéndoles: yo soy Yahweh, su Dios. En aquel día levanté mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, a la tierra que les había dado, más majestuosa que todas las ciudades de la cual fluye leche y miel. Y les dije: aparte cada uno su ídolo de sus ojos, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme.
no apartaron los ídolos de sus ojos, ni dejaron los dioses falsos de Egipto. Entonces dije, derramaré mi furor sobre ellos y consumaré mi ira en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Tati. Pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Ahí les di mis decretos y ordenanzas, para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy Yahweh, que los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluye la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo. Pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Wow. Aquí el Señor les está haciendo un reclamo. Les está diciendo y les está mostrando la situación que Él les había presentado y cómo ellos se habían comportado. El Señor estaba dispuesto a perdonarles. Pero ¿qué necesita el Señor para perdonar a aquel que ha transgredido sus instrucciones? Un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento de máscaras, no un arrepentimiento de ritos, no un arrepentimiento basado en el sentimiento. Exacto, basado en el sentimiento. Exactamente. Sino que es un arrepentimiento de todas las cosas, de darse cuenta que a Dios no le agrada el pecado. Y Él requiere que nosotros reconozcamos nuestra falta, nuestro pecado, nuestros errores delante de su presencia. Pero aquí vemos a su pueblo que una y otra vez se rebela en contra del Señor. Y el versículo 8 lo deja claro. Dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y ese pacto, ese acuerdo, se firmó a los pies del monte Sinaí. Cuando el Señor les dice, yo les quiero dar mis instrucciones. Y lo vamos a leer para que lo volvamos a recordar. Vamos todos a Éxodo. Éxodo capítulo 19, del versículo 5 al 8. Alejandra, ¿lo puedes leer, por favor? Éxodo 19. Éxodo 19, del 5 al 8. Éxodo, segundo libro de la Torá o del Pentateuco, en griego, Torá en hebreo.
Amén. Amén, dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Amén. Amén. Ahí hay dos partes que por una parte está Yahweh y por otra parte está el pueblo, que firman un acuerdo, toman un acuerdo. Y aquí vemos cómo parte de este pueblo se revela a ese pacto que realizaron. Ezequiel fue un portavoz de Dios, no solo dando el mensaje con palabras, sino también representando este mensaje. La gente se acercó al profeta para criticar y quejarse de Dios. Decían que no era justo que él estuviera juzgando y que tampoco era justo destruir Jerusalén. Parecía que la gente comenzaba a comprender lo que finalmente les iba a ocurrir. Ezequiel trató nuevamente con ellos el tema de siempre, la rebeldía y la continua rebelión, la continua lucha que ellos tenían con obedecer lo que Dios les estaba diciendo. A Dios no le molesta presentar sus acusaciones o repasar sus razones para el juicio, porque hemos visto en cada capítulo que Dios siempre les está diciendo al pueblo: por esta razón los voy a castigar, pero si ustedes hacen arrepentimiento, mi perdón, mi salvación va a ser con ustedes. Pero la gente tapaba sus oídos y no quería escuchar. De hecho, cuando estudiamos Jeremías, ¿se acuerdan cuántos años estaba el profeta Jeremías advirtiendo y haciendo casi lo mismo que Ezequiel? Casi 30 años advirtiendo al pueblo antes que cayera el juicio de Yahweh sobre Israel. 30 años y aún así la gente no se arrepentía. No podía entender el pueblo, no buscaban sus propios ídolos, habían dejado a Yahweh, su fiesta, su ordenanza, su estatuto. Vamos a ver que la ley, cuando hablamos de ley, estamos hablando de Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos de sus instrucciones. Y cuando hablamos de sus instrucciones, hablamos de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Qué cosa define su palabra? 3 cosas definen su palabra. Anote ahí. 1, el pecado. Su instrucción define el pecado. Vamos a ver dónde sale esto. Primera de Juan 3:4. Iris, por favor, busca Primera de Juan 3:4. Abigail, Romanos 7:7. Abi, Romanos 7:7 y después lee el Dati, Romanos 3:20. Mientras ustedes buscan esos versículos, hay una segunda cosa que define su palabra, su instrucción, su ley, su Torá, que es la obediencia. El delegado de la familia Bello Chávez, Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26. Barbarita, Salmos 112:1. Barbarita, Salmos 112:1.
y Alejandro, Isaías 56:2. Alejandro, Isaías 56:2. Ya, entonces vamos con la primera definición. La escritura, su palabra, la ley, su Torá, sus instrucciones definen el pecado. Primera de Juan 3:4. Ya, amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una infracción a la ley, a la instrucción. a la instrucción. Es como que si yo les dijera, hermanos, vamos en un auto, todos cada uno en su auto, y en la próxima esquina todos se deben detener al semáforo rojo. Y nos falta el que metió la pata a fondo al acelerador y pasó el rojo. Eso es una infracción a la ley. Vamos entendiendo. Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. Amén. Si la ley dice, no matarás, ¿qué parte de la ley no se entiende y siguen pidiendo ley de aborto? Claro. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Eso es pecado, porque va en contra de la ley. Romanos 3:20. Amén, dice. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Si no existiera la ley, ¿quién sabría que está cometiendo una falta? Nadie. Si no hubiera una ley de tránsito, ¿usted se cree que la gente respetaría en algo el pasear por las calles en vehículo? No, pues. Habrían muchas más muertes, muchos más accidentes. Por eso es tan importante que entendamos por qué el Señor dejó sus instrucciones. Es por eso que es importante nosotros como ovejitas entendamos que su instrucción, la ley, los 10 mandamientos, que la gente cuando le nombra los 10 mandamientos, la ley, uy, hace así, no, si no estamos llamados a cumplir eso. A ver, nadie es salvo por cumplir la ley. Uno es salvo porque ha creído en Jesús, en Yahshua, por gracia. Pero la ley, la instrucción, es el cerco, véalo así, que protege a cada uno de nosotros, sus ovejitas, para no pasarnos para el otro lado, para no pecar y para no terminar dañados. Eso hace la instrucción, eso hace la ley. Protegernos. Amén. Pero también la ley define lo que es obediencia. Obediencia. Y lo vamos a ver. Deuteronomios 11:26. Deuteronomio 11:26. Amén. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. ¿Por qué? El que obedece va a ser bendecido. Y el que desobedece va a tener que aferrarse y tomar las consecuencias de esa desobediencia. Salmo 112:1, por favor. Aleluya. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Amén. Aleluya. Súper importante eso, porque hay también personas que dicen, no, si esa es la ley mosaica, la ley de Moisés ya no rige. Hay momentos. Primero, Moisés no estableció ninguna ley, ningún mandamiento. Si el que siempre la escritura dice, Yahweh le dijo a Moisés, Yahweh le entregó a Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces la gente, como no lee, no estudia, repiten lo que algunos repiten. Isaías 56:2. Isaías 56:2. Dice así, qué importante, ¿ah? Dice,
Dichoso el hombre que haga esto y el hijo de hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo para no profanarlo y guarde de sus manos para no hacer mal. Interesante. ¿Es importante obedecer? Sí, po. Sí. ¿Y qué vamos a obedecer? Su palabra. Si su palabra, Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos afortunados, que seamos realmente dichosos, que vivamos una vida plena. Él no nos quiere amargados, ni tampoco nos quiere aburridos, ni que estemos como alma en pena pasando por la vida. No, el Señor no nos quiere así. Él nos diseñó con emociones, con carácter, pero Él quiere que nosotros podamos someter nuestra vida a Él para que vivamos vidas realmente benditas y dichosas en Él. Sus instrucciones, su ley, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Al final, lo único que buscan es nuestro bien, no el bien de Él. No, si Él es soberano, si es para nuestro bien. Sigamos. ¿Quién más define su palabra, sus instrucciones? La desobediencia. Deuteronomios 11:28. Dati, por favor. Amén. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios, y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Wow. Ahí está siendo sumamente claro. Dios aborrece la idolatría. Josué 8:34. Mire lo que dice. Josué 8:34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea, les presentó los dos caminos. Miren, yo les presento dos caminos delante de ustedes. Aquí está lo que Dios nos mandó a obedecer y seremos bendecidos. Pero si ustedes esto no lo toman en cuenta y desobedecen, van a recibir castigo y maldición. Así es. Y por último, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Alejandro, ¿lo puedes leer, por favor? Gálatas 3:10. Voy para allá, Anita. Ya lo encontré. Gálatas 3:10. Aquí está. Dice así: porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas que están escritas en la instrucción o en la ley. Por lo tanto, su palabra, todo lo que está en ella escrito, nosotros debemos atender. Amén. Así. Sigamos leyendo entonces el capítulo 20 del 19 al 32, Dati, por favor. Capítulo 20, del 19 al 32. Amén. Dice: yo soy el Señor, su Dios, les dije. Sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy Yahweh, su Dios. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí, se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso, así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto. No obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré esparcirlos por todas las naciones, porque no obedecieron mis ordenanzas. Se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses, para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar
Pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificios a sus dioses. Les llevaron perfumes e incienso y derramaron ofrendas líquidas ante ellos. Versículo 29. Les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde van? Desde entonces, esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto. Por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Cuando el Señor entregó al pueblo su palabra, ellos aquí lo vemos que lo rechazaron. Entonces él, ¿qué hizo? Los dejó ir por sus propios caminos. Los dejó seguir sus propias sendas. Y así, en los tiempos más oscuros de la historia de Israel, siempre Dios mostró su misericordia y su amor a través de la luz de su palabra. ¿Por qué? Porque fue traída por un profeta. En los tiempos más oscuros de Israel, Dios levantó jueces para que su palabra pudiera brillar en medio de la oscuridad. Y en estos tiempos oscuros que estamos hoy día, nosotros somos las antorchas que brillan. Así es. Porque su palabra está en nuestros corazones. Amén. No Así es. puede ser que la luz que Dios ha puesto en nuestras vidas esté escondida debajo de la mesa. Nosotros debemos brillar en medio de la oscuridad. Así es. Debemos ser esos ministros de la reconciliación, esas personas que vayan en busca de aquellos que necesitan conocer o reconciliarse con Dios. Así es. Sí. Y aquí el Señor les está diciendo, yo les di mis días de descanso y a ustedes les pareció como nada, lo mismo que pasa hoy. Todos conocen la Escritura, todos saben lo que dice la Escritura, todos hablan de que la Biblia es la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Pero hay muchos cristianos que se olvidan que la palabra de Dios es eterna y que Él, si dejó un día de descanso, en ese día hay que descansar. Ese día es del Señor. No el Señor les dijo a ustedes, porque es mi día, ustedes cámbienlo para el día que a ustedes se les ocurra. No, el Señor dijo que el cuarto mandamiento es santificar mi día. Y santificar mi día es apartar. Así es. Yo en toda la semana lavé, planché, cociné, hice aseo, atendí a los niños, los fui a buscar al colegio, los traje del colegio. No, el día sábado, ¿qué es lo que yo hago? El séptimo día, descanso, paro de mis quehaceres. ¿Y en qué me ocupo? En orar, en estudiar la palabra, en meditar en Él, en adorarle, en escuchar, en quedarme un rato quieta y poder meditar en las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Eso es difícil? No, pero la gente sigue desobedeciendo, sigue buscando mil excusas. No es que Dios, el Señor dijo que no lo hicieran, es que en el Nuevo Testamento ya no es. Hermanos, aquí está escrito, el Señor les dice, ustedes desecharon mis días de descanso, desecharon mis fiestas, desecharon lo que yo les entregué.
¿cuánto más vamos a seguir desechando al Señor? ¿Vamos a ser igual que el pueblo de Israel? Terco, rebelde, no queriendo entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿O realmente vamos a hacerle caso a su palabra, a lo que Él dice, y sacar de nuestras vidas nuestros propios caminos o los caminos que otros nos quieren decir que andemos, porque a ellos les conviene de esa manera? Aquí la escritura es clara, y miren, del 33 al 44 lo vuelve a recalcar. Por favor, Alejandro. Dice así: vivo yo, dice Yahweh el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahweh. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidle, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Yahweh el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda en ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Hasta el 44. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya consagrado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor. En estos últimos versículos del 33 al 44 está hablando del reino milenial, de cuando el Señor reúna a su pueblo, a aquel remanente que ha sido obediente, y todas las naciones vean que Él es el Rey que viene con justo juicio. Yo le dijo que tenía la intención de hacerlos regresar a la tierra. El propósito de Dios con Israel tiene que ser aún cumplido. Y ese día no está lejos de llegar. Y vamos a terminar leyendo Isaías 61, del 6 al 11. Vayan todos a Isaías 61, del 6 al 11. Dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que soy linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová.
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y así estamos terminando el capítulo 19 del libro de Ezequiel.